Buenas noches, Dios les bendiga a cada uno de ustedes, familia en Cristo. Vamos a continuar con nuestra lectura esta noche en Juan capítulo 6. Vamos a iniciar en el versículo 22 y vamos a culminar en el versículo 40. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: Al día siguiente, la multitud que había quedado al otro lado del mar se dio cuenta de que ahí no había más que una barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían ido solos. Vinieron otras barcas de Tiberias cerca del lugar donde habían comido el pan después de que el Señor había dado gracias. Aquí lo que estamos refiriendo en el versículo 23 en cuanto a otros barcos. Posiblemente se trata de otras embarcaciones trayendo a personas que buscaban al Señor. La noticia de la multiplicación de panes, imagínense, los panes y los peces siendo multiplicados, se extendió rápidamente. Entonces había muchas personas dirigiéndose, buscando, queriendo encontrar a Jesús por eso mismo. Verso 24 dice: Por tanto, cuando la gente vio que Jesús no estaba ahí, ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y se fueron a Capernaum buscando a Jesús. Cuando le hallaron al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, recuerden que eso significa maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les respondió y dijo: en verdad os digo, me buscáis no porque hayáis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Jesús criticó a las personas que lo seguían únicamente por los beneficios físicos y temporales, en lugar de hacerlo para saciar su hambre espiritual. Y este es el grave error que cometemos muchas veces en las iglesias: querer ganarnos a la gente dándoles cosas, ven a Cristo y esto y lo otro. No es para que ven y vas a ser sanado. No, las cosas no funcionan así. Nosotros presentamos el evangelio y no garantizamos sanidad. Decimos: mira, Dios tiene el poder para sanarte, pero ¿sabes qué? Lo que Él más desea hacer es sanar y salvar tu alma. Ese es el milagro más grande que Dios hace en el ser humano: la salvación de nuestra alma, el perdón de nuestros pecados. Y estas personas solamente buscaban a Jesús no porque les gustaba y encantaba lo que enseñaba. Ellos querían más beneficios, ellos querían saciarse, comer gratis. Y muchas personas utilizan la religión para obtener prestigio. Otros lo utilizan solo para recibir consuelo, otros para votos políticos, y es incorrecto. No tiene nada que ver que personas de partidos entren a la iglesia para dar su charla de por quién votar. No, eso es incorrecto. Para eso no es la iglesia. Pero esos motivos son egoístas. Vas a encontrar personas que llegan a la iglesia y personas que se dicen tener ministerio y que son evangelistas, son esto y lo otro, hermano, y después al final te dicen: no, pues mira, aquí el Señor me dice que aquí van a pactar y que aquí van a traer ofrendas de tanto cantidad. Y claramente en Corintios nos dice que Pablo le decía a las iglesias que cada quien proponga en su corazón conforme Dios los ha prosperado, que guarden una parte para bendecir, para dar la obra. Y muchas personas, a mí me tocó una vez, hace unos meses, fuimos invitados, venía un evangelista muy famoso, no voy a mencionar su nombre, y no habló nada del evangelio, nomás ahí dio unas historias, compartió unos versículos y hablaba de que su radio y empezaba ahí como que profetizar sobre gente y esto y lo otro. Y la cosa para mí me causó gran tristeza, porque uno va con la intención, el anhelo, el deseo de escuchar una palabra, ver cómo Dios salva y transforma las vidas, y no hubo nada de eso. ¿Me entiendes? Y entonces hay gente que se dicen ser algo que no son, y eso es lo triste. Pero todo se da. Todo se da. Nada puede mantenerse oculto. Todo se da. Los verdaderos creyentes siguen a Jesús porque saben que Él tiene la verdad y que su verdad es camino de vida. ¿Por qué servimos a Jesús? No por lo que nos da. Si estás sirviendo a Jesús por lo que te da, estás equivocado.
Estás como las multitudes solamente queriendo un beneficio, y de eso no se trata al venir a Cristo. Se trata de seguirle por quien Él es: Salvador, sanador, protector, libertador, Dios misericordioso, Dios santo, Dios poderoso. Entonces, los verdaderos creyentes siguen a Jesús porque saben que a quién más podemos ir si solo Él tiene palabras de vida eterna. Verso 27 nos dice: trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Lo que él estaba diciendo era que se esforzaran por tener como el objetivo principal de su vida el lograr la salvación, el obtener la vida eterna. Y solamente Jesús lo podía dar. En cuanto a las necesidades materiales de la vida, el Señor sabe que ellos, qué necesidades tú y yo tenemos, y las va a proveer. Eso lo leemos en Mateo 16, en Mateo capítulo 6, versos 31 en adelante. Si Él cuida de las aves, Él cuidará de nosotros. Ahora, le podemos orar: Señor, dame una mansión, Señor, dame este carro del año, esto, lo otro. Y Dios no contesta oraciones egoístas, no contesta oraciones que vayan en contra de su voluntad. No nos va a dar algo si en verdad somos sus hijos, en las cuales si Él ve un daño en el futuro que nos aleje, nos aparte. Él prefiere decirnos no, pero por el bien y protección de nosotros. Y en ocasiones las respuestas de Dios son en el no. El decir que toda oración a Dios es respondida no es la verdad. Ahora, en el sentido de que Él diga sí, Él responde a todas las oraciones, pero no siempre va a ser sí. Hay veces que el sí se demora, no es el momento, no es el tiempo, y hay veces que Él simplemente no, porque esto va a causarte daño. Entonces, no siempre va a contestar con un sí, pero sí va a contestar el Señor. Ahora, acá dice que Dios ha marcado con su sello. Bueno, por medio de milagros, Dios había manifestado al pueblo, a los de Israel, a los hebreos, a los judíos, su poder en la persona de Jesús. Por eso esta enseñanza de Jesús adquiere un significado extraordinario. Imagínense la alimentación, y estamos hablando de solamente 5,000 hombres, no incluyendo mujeres y niños. Cuán poderosamente, y recogieron muchas cestas extras, canastas extras de los panes, y podemos ver que ahí es donde Dios estaba marcando su sello por medio de los milagros que se estaban haciendo. Se manifestó en la persona de Jesús. Verso 28 y 29 dice: entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Muchos que buscan sinceramente a Dios se quedan maravillados en cuanto a lo que Él desea que ellos hagan. Las religiones del mundo representan los intentos de la humanidad en responder a esta pregunta: tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, ir a este viaje, ir a este peregrinaje, ¿me entiendes? Pero la respuesta de Jesús es breve y sencilla. Él va directo al punto y dice: debemos creer en el que Dios ha enviado. ¿Cómo es que obtenemos la salvación? Creer en el Señor Jesucristo. No es que tienes que viajar tantas millas, no es que tienes que arreglar primero tu vida y ya después que arregles tu vida, Dios te salva. No, Él te salva tal y como eres, tal y como estás perdido, estás en miseria, o posiblemente te sientes feliz pero vacío. Solamente al creer en Dios, al creer en al que Dios envió, al Señor Jesucristo, es ahí donde se obtiene la salvación. Esa es la respuesta. ¿Cómo es que obtengo la salvación? ¿Cómo es que puedo ser salvo? Creer en el que Dios ha enviado.
Lo que agrada a Dios no viene del trabajo que nosotros logramos hacer. El agradar a Dios no es por el trabajo que nosotros hacemos, sino de ver en quién nosotros creemos. Recuerden que la salvación no es por obra, no importa qué religión, qué sistema de creencia diga que es por obras, te ganas el cielo, haz el bien. La palabra de Dios nos enseña a hacer el bien, pero nos enseña que las obras no salvan, porque la salvación es por gracia, el favor inmerecido de parte de Dios, y al tener fe en Jesucristo, el don de fe que Dios regala para que nosotros podamos creer en Jesús. Entonces, lo que le agrada a Dios es que nosotros creamos en Jesús. El primer paso es aceptar que Jesús es lo que Él dice ser. Él todo lo que dijo y habló de Él mismo, creemos que lo es. Nada de lo que Él dijo es mentira. Nada de lo que Él dijo es engaño. Él habló con la verdad. No se halló pecado en Él. No se halló engaño en Él. Y entonces ese es el primer paso. Aceptar que Jesús es quien dice ser. ¿Puedo yo confiar en las Escrituras? Claro que sí. No hay ninguna contradicción en ella, y las personas que dicen no, es que se contradicen, es porque es que sacan los versículos fuera de su contexto. Cuando unamos los versículos en su referencia, en su contexto, en cuanto al propósito, quién lo escribió, para quién fue escrito, entendiendo los temas tocados, la cultura en la cual se escribió y cómo eso aplica aún en la actualidad, porque la palabra de Dios es vida, la palabra de Dios no ha cambiado, la palabra de Dios aún transforma y cambia, y nosotros tenemos que tener eso muy definido. Todo lo que Jesús dijo de sí mismo es la verdad. Él es la luz de la vida, Él es la resurrección de la vida, Él es el pan de vida, Él es el pámpano, Él es la vid verdadera, nosotros el pámpano. Él es la luz, Él es el camino, la verdad y la vida. Todo lo que Él dijo acerca de sí mismo, Él es el buen pastor, es la verdad. Ahora, todo desarrollo espiritual se edifica sobre esa declaración. Declare a Jesús: tú eres el Cristo, así como Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, así como dijo en Mateo 16:16, y debemos embarcarnos en una vida de fe, no una fe muerta, sino una fe viva, una fe mostrando también obras, evidencias, acciones, obras dignas de arrepentimiento que agrada a nuestro Creador. Verso 30 nos dice: le dijeron entonces, ¿qué pues haces tú como señal para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? La gente deseaba ver más milagros, y el Señor había lamentado tal actitud en las multitudes. La pregunta: ¿qué obra haces? ¿Qué es lo que muchos dicen? Si Dios no se me presenta, no voy a creer en Él. Si Dios no contesta mi oración, no voy a creer en Él. Si no sana a mi mamá, no voy a creer en Él. Ya Jesús les había mostrado la obra de Dios. Ya les había mostrado. Ahora ellos exigían que Jesús continuara haciendo milagros. Pero mira lo que dice el versículo 31. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. El pueblo trata de provocar a Jesús comparándolo con Moisés. Ninguna comparación. Jesús es superior a Moisés, superior a los ángeles, superior a cualquier persona que se pueda encontrar en este mundo, que ha vivido en el pasado o que está en la actualidad. Él es superior a Moisés. Ellos se aferraban mucho a Moisés. Bueno, Jesús es superior a Moisés. En los tiempos de Moisés, sus padres habían recibido el maná celestial por 40 años. Ellos le insinuaban a Jesús que igualara o excediera el milagro del maná del Antiguo Testamento. Claro, Jesús no se le tuerce el brazo, y Él no da a caprichos. Y entonces mira lo que dice el versículo 32. Entonces Jesús les dijo: en verdad os digo, no es Moisés el que os ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo.
por la obsesión que ellos tenían con Moisés, no podían ver la verdadera fuente de las bendiciones pasadas. El maná no era por Moisés, era por Dios. Las cosas que Dios les dio, les envió, Dios obró poderosamente. Cuando salió agua de la peña, cuando Dios abrió el mar rojo. Entonces, ellos se estaban enfocando en la persona de Moisés en vez en la persona quien Moisés servía. Cualquiera que fuera el mérito del maná es inferior al verdadero pan del cielo que ofrece Jesús. Verso 33 al 36 nos dice: porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de la vida, y el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero ya os dije que aunque me habéis visto, no creéis. La gente come pan para saciar su hambre física y para mantener su vida física. Eso lo entendemos y lo sabemos muy bien. Podemos saciar el hambre y mantener la vida espiritual únicamente mediante una adecuada relación con Jesucristo. Debemos tener una relación personal, adecuada, correcta, no conforme a nuestras normas, no conforme a las normas de otras personas, sino conforme a las normas y el estándar de Dios por medio de su palabra. Con razón decía que era el pan de vida, pero el pan debe comerse para mantener la vida, y a Cristo debe invitarse a entrar a nuestro diario andar para mantenernos en la vida espiritual. Esto es de todos los días debemos de estar en la palabra, la lectura. Uno de los propósitos que yo hago con estos videos es como para animar a eso, a la lectura, poder leer, y al mismo tiempo lo que estoy aprendiendo, poderlo compartir con ustedes, porque hay tanto que aprender. Yo no voy a pretender y decir: oh, un teólogo, yo conozco mucha doctrina y sé mucha Biblia, sé muchos versículos de memoria, como que si eso va a ser algo por mí, si yo no lo aplico, de nada me sirve. Yo puedo ir a seminario, yo puedo tener título como de pastor, evangelista, misionero, etcétera. Puedo creerme, ¿verdad?, un ungido profeta, apóstol, esto, lo otro. La cosa es que si yo no aplico y pongo en práctica la palabra de Dios, en aquel día Dios me va a decir: yo no te conozco, yo no sé quién eres. Mira, yo profetizaba, yo era tal persona, iba a tal iglesia, y mira, yo oraba y esto y lo otro, esto pasaba. No te conozco, láncenlo, échenlo fuera, échenlo al lago de fuego. Apartado de mí, hacedor de iniquidad. No, son palabras que las personas que no han nacido de nuevo y que están, ¿verdad?, en una iglesia, están en un ministerio, pero nunca han nacido de nuevo, no dan frutos dignos de arrepentimiento, entonces van a tener un problema muy serio en ese día. Verso 37 dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí de ningún modo lo echará fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús no obraba independientemente de Dios el Padre, sino con Él. Él no hacía cosas fuera de lo que Dios le había dicho. Él obraba de acuerdo lo que Dios Padre le había mandado, lo que Dios Padre le dijo que dijera. Esto debería darnos mayor seguridad de ser aceptos. Somos aceptos en la presencia de Dios y protegidos por Él. El propósito de Jesús es hacer la voluntad de Dios y no satisfacer los deseos humanos. Deberíamos tener ese mismo propósito de procurar
esto que estoy haciendo en verdad honra a Dios, esto que estoy publicando en verdad honra a Dios, esto que estoy comentando en verdad puede honrar a Dios, esto que, por ejemplo, usando los medios sociales, cómo es que por privado podemos enviar ciertos mensajes y ciertas cosas, en público podemos hacer otra cosa y aparentar y aparecer, no hombre, ese Eric es muy espiritual, no hombre, mira los versículos mira los videos que está compartiendo. Y en privado estar enviando mensajes que no van de acuerdo o van conforme a alguien que es un hijo de Dios. Ahora, la cosa es, aquí podemos escaparnos y escondernos y cubrirnos, pero hay uno que nos ve en todo momento y en cada hora. Entonces no podemos escaparnos o escondernos de Dios. Y ahí está el detalle que debemos de tomar muy seriamente en consideración. Entonces, deberíamos tener ese mismo propósito que hubo Jesús, ese mismo sentir, que se humilló hasta lo sumo, fue obediente hasta la cruz y muerte de cruz. Debemos negarnos a nosotros mismos, someternos, obedecer a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Este versículo 39 me encanta porque es precioso para mí. Ahorita se los leo. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado, todos los que han sido salvados por el Señor, todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Ahora, quiero que pongamos atención aquí. Jesús dijo que no perdería una persona, ni siquiera una persona de los que el Padre les ha dado, de los que el Padre les había dado. No iba a perder una sola persona. Cualquier que nace de nuevo, nace para vida eterna. Ahora, no estoy diciendo o hablando de la herejía salvo siempre salvo. Eso es completamente distinto a la doctrina de la perseverancia de los santos. Por ejemplo, los 5 puntos del calvinismo, si que estás hablando, ¿verdad?, de la depravación total, estás hablando de la expiación limitada, estás hablando, ¿verdad?, de la gracia irresistible, de la perseveración de los santos. Entonces, muchas personas llegan a creer y pensar que, ¿me entiendes?, que la salvación que Dios da es algo, ¿me entiendes?, que como que si Dios no fuera muy poderoso para salvar y protegernos y guardarnos todo en este camino. Ahora, no voy a decir que todo el que diga ser cristiano lo es, no, pero por los frutos los vamos a conocer. ¿Qué es lo que dice este versículo claramente? Bueno, lo vuelvo a leer. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo, no dice algunos, no dice de los más espirituales, no dice que de todo lo que Él me ha dado. Nadie puede venir al Padre si no es por medio de Cristo. El Padre los atrae a Cristo. Dice, de los que Él me ha dado, yo no pierda nada, ni siquiera uno, sino que lo resucite en el día final. Así que cualquiera que se comprometa sinceramente a creer en Jesucristo como Salvador está seguro en la promesa de vida eterna que Dios da. Dios no ofrece vida temporal. Él no dijo en Juan 3:16 para todos los que en Él crean no se pierdan, mas tengan vida temporal. No, Él dice para que tengan vida eterna. Vida eterna. La palabra eterna está hablando de sin fin. No hay fin a eso. Eso es algo que nosotros recibimos al creer en Cristo. ¿Quién nos ayuda a mantenernos en Cristo? El poder del Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades, nos guía a toda justicia, a toda verdad. El gran consolador nos guía al arrepentimiento, nos ayuda a mantenernos en Dios, porque dice su palabra que el que inició la buena obra en nosotros, Jesús, el que inició en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el fin. Él no llega a medias, Él no llega casi al final no, vamos a llegar hasta el fin, no por nuestras fuerzas, sino por la gracia y el poder de nuestro Señor Jesucristo.
Cristo no permitirá que Satanás venza a su pueblo y pierdan su salvación. Entonces, nosotros debemos de tomar en consideración, si vamos, por ejemplo, rápidamente a Juan 17, verso 12, dice: cuando estaban con ellos los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste, y los guardé, y ninguno se perdió, hablando de los 12 discípulos, excepto el hijo de perdición, hablando de Judas, para que la escritura se cumpliera. Ahora también les voy a llevar rápidamente a Filipenses, capítulo 1, versículo 6, y es el verso que les había mencionado: estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Entonces, verso 40 dice: porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna. El que ve al Hijo y crea en él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día. No dice tal vez, si es que no, yo mismo, yo lo voy a resucitar, garantía, yo lo voy a resucitar. Todo el que ha creído sinceramente, no fingiendo, no con una fe fingida, no hablando de una fe superficial, no, una fe genuina. Los que ponen su fe en Cristo resucitarán de la muerte física a la vida eterna con Dios cuando Cristo vuelva otra vez. Bueno, que Dios me los bendiga grandemente, y espero que estas lecturas sigan siendo de bendiciones. Bendiciones.